Y hay tiro de esquina que favorece a Cerro. Irá para arriba el Ciclón. No quiere Patiño. Lo quiere Moreno. El centro que vaya es bueno. ¡Gol! A los 5 minutos y medio para volver a ilusionar. Sí, Cerro se vuelve a ilusionar. A pesar de todo, se pone a uno de la punta del campeonato. Cerebro y corazón tratando de ponerse de acuerdo una vez más. Cerro Porteño 1, Guaraní 0. El Beto Espínola de cabeza lo hizo. Sí, quería aportar respecto a Alexis Cantero. Es el sub-19 en Guaraní, pero Guaraní ya completó los 800. Aguantame, Freddy, que robó la pelota. Benítez, le queda Ferfer. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Indio! Aparece el goleador, aparece Ferfer. Buena pelota robada por Benítez. Una mala salida de Cerro Porteño. Empata Legendario. Empata Guaraní. 25 minutos y medio de este primer tiempo. Y están Cerro Porteño y el Indio aquí en el este. 1-1 López. Y venía presionando arriba Guaraní. Sí, aquí está el error de esta pelota larga enviada. Intuye, lee, huele Fernando Fabián Fernández, que se termina quedando con esa disputa de la pelota. El grito de guerra de Vázquez. Aquino y la tranquilidad por ahora. Paradito en la media luna. El público expectante aquí en el este. Aquino. Va Claudio. Cerro va desde el penal. Vázquez atento. Claudio Aquino. Los pasitos para atrás. Claudio. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, Claudio. Claudio Aquino, 44 minutos y de penal Claudio, para que Cerro siga soñando, para que el campeonato esté ahí, al rojo vivo, para que Cerro Porteño esté a uno de la punta y se ilusione y mantenga el sueño de ser campeón. Claudio Aquino, 44 minutos, Cerro 2, Guaraní 1.